seguimos hablando realmente de este gran regalo del Señor, este poder descubrir la bondad, la misericordia de nuestro Dios. Hay un salmo muy hermoso que dice, porque la misericordia de Dios es eterna, la eternidad, o sea, la misericordia de Dios, que justamente este año tenemos la oportunidad de descubrir la misericordia de Dios, pero ¿para qué? Para que continuemos realmente abandonándonos, confiando y esperando en esa gran misericordia que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Ali, ¿qué si puedes seguir diciendo? Bueno, que de verdad que nos entusiasma mucho lo que el Papa Francisco nos ha animado en este año de la misericordia, pero también nos exhorta. Estaba leyendo, Isidra, una experiencia de la alegría del Evangelio. Dice la dimensión social de la evangelización. Y dice, en el numeral 211 de esa alegría del Evangelio, dice: siempre me angustió la situación de los que son objeto de las diversas formas de trata de personas. Quisiera que se escuchara el grito de Dios preguntándonos a todos: ¿dónde está su hermano? ¿Dónde está su hermano? ¿Dónde está tu hermano esclavo? Ajá, esclavo en este tiempo, sí. Vamos, revisemos. ¿Dónde está ese que está matando, ese que estás matando cada día en el taller clandestino? El taller clandestino. También tenemos que descubrir la misericordia de Dios, pero también nosotros confesar nuestro pecado, que de alguna manera podemos estar involucrados en el pecado, y que ese acto de contrición es precisamente para saber cuál es el pecado, porque hay veces vamos al confesionario y decimos yo no tengo pecado, pero cuando empezamos a revisar cosas como esta, y Dios mío. O no nos confesamos porque decimos que yo no tengo pecado. Yo, ¿no? Como no robo ni mato. Y es recordar que el Señor, en su infinito amor y su gran misericordia, nos ha dejado los sacerdotes como esos instrumentos para que nosotros vayamos y recibamos del Señor mismo, a través de ellos, el perdón de nuestros pecados. El enemigo, que tiene nombre, ¿verdad? Satanás, nos ha engañado diciéndonos que cómo me voy a ir a confesar con un hombre tan pecador o peor que yo. Claro que son hombres. Un sacerdote es un hombre pecador, sí, es verdad. Pero la carta a los hebreos nos dice que un sacerdote es un hombre sacado entre los hombres. Él le ha concedido el Señor este ministerio. Por eso así, conforme son ellos los instrumentos en que hacen presente al Señor en el sacramento de la Eucaristía, porque en el momento que ellos pronuncian esas palabras consagratorias sobre el pan y el vino, inmediatamente hay esa transformación. Ya el pan deja de ser pan, el vino deja de ser vino y se convierte en el cuerpo y la sangre del Señor, porque la gracia y la eficacia les viene de Dios, así nos dice el Catecismo Universal. La gracia y la eficacia les viene de Dios a ellos en ese momento. También gracia y eficacia de Dios reciben ellos cuando pronuncian esa palabra y nos absuelven de nuestros pecados. Por eso basta con que nosotros nos acerquemos al Señor a través del sacramento de la reconciliación, a través de ese sacerdote, pero con un corazón contrito y humillado, que con toda seguridad vamos a salir de ahí. ¿En qué forma? Libres. Libres. ¿Por qué? Porque el sacramento del pasado, para vivir un hermoso presente, perdonado, que me sienta perdonado. Pero tengo que estar atento cuando el sacerdote proclama ese perdón, porque también en Romanos 10:9 dice: con los labios se confiesa para salvación, con el corazón se cree para justificación. Yo tengo que saber que el sacerdote verbaliza y yo escucho, y al escuchar yo recibo la confianza y la seguridad de que soy perdonado, porque fui atrevido, fui capaz de confesar mi pecado. ¿Y qué pecado? Es que a veces creemos que no tenemos pecado. Por eso estaba leyendo el 211 de ese numeral de la dimensión social de la evangelización. Dice: ¿dónde está su hermano? ¿Dónde está tu hermano esclavo? ¿Dónde está ese que estás matando cada día en el taller clandestino? Ese taller clandestino donde se producen abortos, que muchas veces sin querer se aprueba un aborto porque creemos que esa niña no puede tener su hijo, o esa señora ya tiene muchos hijos, y no, también en los matrimonios se da ese caso. No, con esta situación, ¿cómo vamos a tener más hijos? Cuidado con eso. Dice, en la red, también dice, en la red de prostitución, en los niños que utilizan para mendicidad,
en aquel que tiene que trabajar a escondidas porque no ha sido formalizado. No nos hagamos, dice, no nos hagamos los distraídos. Hay mucho de complicidad. La pregunta es para todos. En nuestras ciudades está instalado este crimen mafioso y aberrante. Y muchos tienen las manos preñadas de sangre debido a la complicidad cómoda y muda. Por eso necesitamos examinarnos. No sea que por alguna razón nosotros estemos complicados en alguna situación. También hay otra manera de pensar en ese mal. Cuando hay un enfermo, que no somos capaces de llegar hasta los últimos momentos para que ese enfermo tenga la ayuda, la protección, el cuidado, todo eso. Así que tenemos que revisar dónde está mi pecado. Y hablando justamente de los enfermos, ¿verdad que también se da el caso de que la gente dice, no, ¿cómo le voy a decir a esa persona que está enferma que si quiere que se le acerque, se le lleve un sacerdote? Porque esa persona inmediatamente va a pensar que se va a morir y por eso nos da miedo. Y cuán importante justamente es, cuántas personas lo que necesitan justamente es de Dios, lo que necesitan en ese momento es esa cercanía de Dios. El Señor nos dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a vosotros. Entonces es a través de ese sacramento que podemos traerle, ¿verdad?, esa cercanía de Dios. Y cuántas personas, después de haber hecho su confesión, dando muy graves, enfermos, y reciben también los santos óleos, después esa persona se levanta, se sana. ¿Por qué? Porque más que la enfermedad física, lo que había era una enfermedad de tipo espiritual. Del alma, porque hay mucha gente enferma del alma. Y eso es lo que necesitamos nosotros, poder llevar una esperanza. Claro que el pecado es horrible de cada uno de nosotros. Y dice la palabra, y me entusiasma leerlo, porque de verdad dice, no hay ni uno, siquiera uno, que pueda hacer el bien. Todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gracia de Dios. Pero por eso tenemos esa confianza y ese sacramento de liberación. O sea que el sacramento de la confesión es sacramento de liberación. Así que no se aparte, querido televidente, venimos con más. Le vamos a compartir con ustedes un salmo hermoso que nos habla justamente de la confesión. Y si quiere, váyase buscando la Biblia en el Salmo 32.